Hola, bendiciones a todos. ¿Cómo están? Esperando que estén súper bien. ¿Todo se me escucha bien? Mm, Escucha bien. Excelente. Hola, Edwin, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te está, Jennifer? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios. Hola. Qué Sí, bueno, me alegro. excelente. ¿Y su amada Francelis, dónde anda? De camino para la casa. Ah, ok. Excelente. Yo estaba escribiendo, pero ya no me ha respondido. Excelente. Mm, Pues nada, señores, estamos aquí. ¿Se puede ver la presentación? Sí, se puede ver, sí. Sí. Excelente. Pues nada, señores, gracias por estar aquí. Una vez más, hay algunos que son nuevos, bienvenidos, bienvenidos a este espacio, un espacio que esperamos que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes, que le puedan sacar provecho, que puedan aprender y que la palabra de Dios, que es lo más importante, le pueda hablar a sus vidas, los pueda ministrar, los pueda enseñar. Y nada, para este estudio solamente necesitamos lo que es un corazón dispuesto, una mente dispuesta a aprender. Una Biblia, cualquier Biblia que tengamos es suficiente. Si quieren después más adelante se pueden comprar una Biblia de estudio, pero cualquier Biblia es más que suficiente para estudiar. Lápiz, resaltadores, una mascotita para pues anotar. También es realmente lo único que se necesita. Muchas personas utilizan muchísimas cosas, muchos recursos, libros, pero realmente lo más importante es poder tener una Biblia, la cual leerla y estudiar. Y sin más preámbulos, señores, vamos a entregarle este tiempo a Dios, para que sea Dios el que nos ayude hoy a poder entender qué Él tiene para nosotros, para poder conocer mejor su palabra y pues sacarle el mayor provecho a esto. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, por este espacio, por este momento que nos permites tener. Te pedimos que tu palabra, el poder que hay en ella y en tu Espíritu Santo, sea abriendo nuestras mentes, nuestros corazones, trayendo a nosotros sabiduría y entendimiento para todo lo que vamos a tratar en esta noche. Gracias te damos por todos los que están aquí. Permite que tu evangelio llegue y transforme en cada uno de nosotros. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén. Entonces, antes de empezar, vamos a conocer lo que es una introducción al libro de Juan, para ponernos en contexto de quién escribió Juan, para qué lo escribió y esas informaciones. El Evangelio de Juan realmente es uno de los primeros cuatro relatos en el Nuevo Testamento que presentan lo que es la vida, lo que son las enseñanzas, lo que es la muerte y la resurrección de Cristo. Sin embargo, hay una diferencia de este evangelio con los otros, es que los otros tres evangelios, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, el evangelio de Juan tiene ya un enfoque más único y profundamente teológico. Está escrito por lo que es el apóstol Juan, que fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús, fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Y este evangelio también destaca lo que es la divinidad de Cristo y presenta a Jesús no solo como el Mesías prometido, sino como el Hijo de Dios y el Verbo eterno que estuvo con Dios desde el principio. El apóstol Juan, conocido como el discípulo amado, es tradicionalmente conocido como el autor de este evangelio, como ya dijimos. Él era hijo de Zebedeo y fue también hermano de Santiago. Eran ambos pescadores y fueron discípulos de Jesús. No hay una fecha exacta en cual el Evangelio de Juan haya sido escrito, pero
Probablemente fue escrito en el año 85 o 95 después de Cristo, cuando ya Juan era anciano y eran sus últimos, era uno de los últimos ya apóstoles que tenían, que estaban vivos en el momento. Y fue escrito después de los otros tres evangelios que ya dijimos que eran Mateo, Marcos y Lucas. Eh, También muchos estudiosos creen que Juan tuvo la intención de completar lo que ellos ya habían registrado, o sea, que era como un adicional a lo que los otros tres evangelios habían ya plasmado. El propósito también y tema principal de este es que Juan mismo, él lo explica en lo que es Juan ya, capítulo 20, que esto fue escrito para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, que es Hijo de Dios, y para que nosotros creyendo tengamos vida en su nombre. A través de este evangelio, Juan busca poder demostrar que Jesús es la encarnación de Dios y que solamente a través de él nosotros vamos a obtener lo que es una vida eterna. En ese sentido, el tema central del evangelio es la divinidad de Jesús y el poder que tiene él para salvarnos a través de la fe en él. Sin más, sin nada más que decir, pues vamos a pasar a lo que es leer. Vamos a leer hoy del versículo 1 al versículo 27, ya que Juan tiene 52 versículos y no quiero eh, atosigarlos con tanta información hoy porque realmente el estudio de Juan 1 es bastante largo. Entonces, ¿alguien quisiera leer del versículo 1 al 27? ¿Alguien se anima? Yo quiero. Dale, Gilda, adelante. Ok. ¿Se me escucha bien? Si te puedes pegar un poquito más, porque yo te escucho un poco bajita. Ok, ¿me escuchas mejor ahora? Sí, adelante. Ok. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Le dijeron: Pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo:
Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Hasta ahí. Muchas gracias, Gilda. Pues como vemos en esta primera parte, vamos ahora a pasar con el estudio. Y dice, la frase introductoria donde nos indica en el principio. En el principio era el verbo. Esto enfatiza que Jesús existía antes de la creación. Y aquí está estableciendo lo que es su eternidad y su divinidad. La palabra verbo o logos, logos es en griego, verbo, implica que Jesús era la mente y la razón de Dios expresada en forma humana. Cuando nos introducen con la palabra en el principio, evoca deliberadamente esta palabra de apertura en Génesis. En Génesis vemos cuando nos dice que en el principio. Entonces, esto lo hace para enfatizar de manera implícita la identidad de Jesucristo, para que veamos cuál era y entendamos cuál era la identidad y la importancia de Jesucristo, que es con Dios, el Verbo, que es el creador preexistente. Los traductores han escrito verbo en mayúscula para ellos poder reflejar su convicción de que Juan se refiere a Jesucristo, a quien posteriormente él identifica como el Hijo. En el versículo 2 se refuerza de forma explícita la naturaleza divina de Cristo al reafirmar lo que es su rol integral en la creación con Dios, indicando su distinción de identidad y como Dios, reconociendo lo que es su igualdad como Dios en sí mismo, como una deidad. Y por lo tanto, lo lógico es que cuando hablamos de el verbo, es que Él no fue creado, Él ya era cuando ocurrió todo desde el principio. Si evocamos al verbo, ¿qué ustedes creen? ¿Qué le llama a ustedes el verbo? El verbo nos dice acción, el verbo nos dice movimiento, el verbo nos evoca a creación. Y realmente esto es lo que quiere evocar Juan cuando dice que él era, en el principio, él era el verbo. O sea, él era el creador. Estamos hablando de que él era uno con Dios. ¿Van entendiendo hasta ahora? Sí, perfectamente. Hola, Fide, gracias por estar aquí. Sí, ya tú sabes la situación que tengo, pero estoy aquí ahora mismo, ya tú sabes. Sí, señora. Me Estamos aquí. encanta de verdad tu presentación, estuvo de verdad Gracias. Es fantástica. grande escucharlo de usted específicamente. Pues seguimos. Entonces, cuando decimos la luz y la vida, Jesús es presentado como la fuente de vida espiritual y como la luz que ilumina a todos los hombres. La luz simboliza lo que es la verdad, el conocimiento y la revelación de Dios frente a la oscuridad del pecado y de la ignorancia. Entonces, en los versículos del 1 al 5, anticipa lo que es el desenlace victorioso de la obra de Cristo en la cruz, al vencer las tinieblas. Es decir, Él venció al mal. Sabemos que Él vino aquí a sacrificarse, a morir en la cruz, a su carne, matar a su carne, y con ese sacrificio, morir.
como hombre para poder pagar por todos nuestros pecados. Anteriormente, anterior a él, pues para nosotros poder, digo nosotros, o sea, la humanidad, poder librarnos de los pecados, poder expiarnos, teníamos que hacer un sinnúmero de ritos, de sacrificios para en el tabernáculo, ir a presentarlo para que el sumo sacerdote pudiera hacer ese sacrificio. Y con esto, nosotros poder limpiar lo que era el pecado que nosotros teníamos, esa falla que nosotros habíamos cometido. Sin embargo, Jesús vino aquí a la tierra para que nosotros fuéramos librados del pecado, para que Él con su muerte nos limpiara a nosotros. Entonces, en este evangelio se destaca lo que es la exclusividad mutua entre la vida, la muerte y entre la luz y las tinieblas. Y son metáforas de lo que es la verdad y lo que es la bondad y la santidad de Dios. He remarcado con lo que es la maldad y la rebelión, y es decir, como toda persona o cosa que se oponga a él. Entonces, ¿qué podemos entender de estos primeros 5 versículos? Que debemos entender que Jesús es la luz y que debemos nosotros preguntarnos a nosotros mismos si nosotros permitimos que su luz nos guíe diariamente en cada aspecto de nuestra vida, si nosotros dejamos que Él ilumine, si ese sacrificio en nosotros está latente, si nosotros le damos realmente en la importancia que tiene el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Y si nosotros dejamos que Él ilumine nuestra vida, la oscuridad y el pecado y las fallas que tenemos nosotros como personas con su sacrificio. En cuanto al capítulo del 6 al 8, dice que Juan el Bautista había sido enviado, o sea, él había sido enviado en una misión por parte de Dios para transmitir el sentido de autoridad de este profeta como un representante del Señor. O sea, Dios lo envió a él y le dio una misión y le dio la autoridad como representante en ese momento de él. Por eso él tenía una autoridad para poder bautizar, aunque él dejaba claro que él no era el Cristo. Y él siempre lo dejó claro, que él no era el Cristo, que el Cristo venía después de él, pero él tenía una misión y tenía un propósito aquí en la tierra, por lo cual Dios le había otorgado a él una autoridad. La principal función de Juan el Bautista fue dar testimonio, afirmar lo que ha experimentado de primera mano, o sea, de él afirmar lo que él había experimentado de primera mano o recibido como una revelación. ¿Y cuál fue la revelación que él recibió? Él sabía quién era el Cristo, él sabía que venía y él sabía que debía bautizar al Cristo. Él te servía como testimonio de la luz. Él tenía que testificar sobre Jesús y eso fue lo que él hizo. El término griego da origen a la palabra mártir. Él también fue un mártir y una referencia a aquel que sufre o muere por sus creencias. Como sabemos, él murió por lo que creía. Él luchó hasta el final por lo que él creía, lo cual eran sus ideales, cuáles eran sus creencias, lo cual era la fe que él tenía. Sabemos que en ese tiempo realmente muchos discípulos, muchas personas que siguieron a Jesús, que siguieron la palabra de Dios, que creían en Dios, sufrieron muertes espantosas, sufrieron persecuciones, sufrieron muchísimas humillaciones, sufrieron muchísimos inconvenientes y realmente eso lo convirtió también en un mártir. Él fue un mártir y sufrió por lo que fue su fe. ¿Cuántas personas hoy día están sufriendo? Estamos viendo que eso se repite y se repite. Muchísimas personas hoy día están sufriendo por lo que es su fe, por lo cual son sus creencias, por ir en contra de la corriente del mundo. Muchísimas personas hoy día están sufriendo, sufren persecuciones, muchísimas personas las meten presa, muchísimas personas pierden la vida. Por ejemplo, en Corea del Norte, muchísimas personas pierden la vida por simple hecho de tener una Biblia en sus manos, por simplemente creer
Jesús, que Jesús vino aquí a la tierra, que Jesús vino a salvarnos, que Dios existe. Entonces, Dios envió a Juan como un precursor de Jesús. Aunque él no era luz, su misión era dar ese testimonio y preparando también los corazones de las personas para el Mesías que venía. Y a pesar de ser un líder respetado, un líder espiritual muy respetado, porque las personas lo escuchaban y las personas lo respetaban a él como persona, persona espiritual, como un líder espiritual, él entendía dentro de él y lo expresaba, él entendía su papel y siempre él apuntaba hacia Cristo, sin él buscar un protagonismo, porque él pudo realmente, como él tenía autoridad para bautizar, él tenía autoridad para hablar, para evangelizar y todo eso, él pudo haber querido el protagonismo. Sin embargo, él siempre buscó que todas las miradas fueran puestas en Dios y fueran puestas en el Mesías que venía detrás de él. Y esto nos invita a nosotros a que nosotros consideremos cómo nosotros podemos reflejar la luz de Cristo en nuestro entorno, siendo nosotros testigos auténticos, dando testimonio y siendo humildes en sus obras. Muchísimas veces venimos al Evangelio y puede que nos dejemos cegar porque nos dieron un papel o nos dieron un puesto en la iglesia, nos dieron relevancia. Nosotros no debemos dejar que nuestra carne a nosotros nos haga caer en esas situaciones. Al contrario, debemos siempre reflejar y ser testimonio de la obra que Dios está haciendo en nosotros, de cómo Dios nos está limpiando, de la transformación que Dios está haciendo en nuestros corazones. En estos versículos del 9 al 13 se presenta a Cristo nuevamente como una luz verdadera. El énfasis aquí está en la integridad que él tiene y la claridad, como si él saliera de las sombras. Bajo el fulgor y el brillo de Cristo, todo lo demás parecía opaco y la revelación se encuentra que solo a través de él. Ese es el punto central, que solo a través de Él, a través de Cristo, somos salvos, a través de Cristo nosotros vimos la luz, a través de Cristo el velo fue rasgado, a través de Cristo nosotros tenemos la gracia de Dios y podemos ser salvos por Él, por el sacrificio de Él. La palabra alumbrar que aquí se usa enfatiza el propósito de que Dios quiere revelar a Cristo. Y esto es algo muy importante, porque a pesar de que Jesús vino para iluminar al mundo, muchos realmente ni en ese entonces ni hoy día lo reciben a Él. Y este rechazo muestra lo que es la dureza del corazón que tenemos muchas personas por nuestra humanidad, por el pecado de nuestro corazón ante la verdad de Cristo. Y eso lo vamos a seguir viendo mientras el mundo y el tiempo y la tecnología y todo vaya avanzando, vamos a seguir viendo esta situación. El corazón, la Biblia lo dice, que el corazón se va a endurecer en muchos aspectos. Y esto lo podemos ver aquí, que a pesar de que Jesús vino para iluminar al mundo, muchas personas no los recibieron a Él. Y esto muestra lo que era la dureza del corazón ante la verdad. Y esto nos deja ver que aquellos que no, que creen en Jesús y lo aceptan de corazón, reciben un privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y no, eso no se hace por un mérito propio, sino por una gracia divina. Nosotros no estamos aquí, ni estamos vivos, ni podemos hablar de Jesús, ni podemos dar testimonio de Él, porque nosotros tengamos un mérito en nuestras propias actitudes o en nuestro propio éxito ni nada de eso. Nosotros estamos aquí por gracia de Dios, porque a Dios le place que nosotros estemos aquí, porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas, porque Dios tiene un propósito para nuestro caminar aquí. No porque nosotros seamos importantes, ni porque nosotros tengamos, porque Dios tiene un propósito para mí, o sea, es por Él. Él es el que tiene el propósito con nuestra vida. Y Él es que nos da
la oportunidad de poder nosotros estar aquí, porque Él es misericordioso con nosotros y porque gracias a Jesús nosotros tenemos la gracia. Entonces, ¿hasta aquí van entendiendo? Porque los noto muy callados. ¿Se entiende? Hello. Excelente, gracias, gracias. Díganme algo, porque a veces siento que estoy grabando aquí sola. Entonces, en el versículo 18 se dice que el Hijo está en el seno del Padre. Y esta expresión idiomática es una expresión hebrea que denota una relación íntima entre el Hijo y sus progenitores, o sea, el Padre. Esta no solo implica lo que es una existencia previa a la encarnación, sino también una asociación constante y continua. El Hijo está con el Padre. Ninguna afirmación expresa más claramente lo que es esa asociación íntima entre Dios y Jesús. Por lo tanto, por esto es la compasión de que Dios tiene por el mundo. El segundo verbo en la frase Él ha dado a conocer se transmite al español por exegesis, que es la encarnación de la enseñanza o la exposición suprema a la palabra de Dios. Aquí podemos decir que a pesar de que Jesús vino, perdón, a pesar de que Jesús está aquí como el Hijo unigénito, Jesús está en una relación única y cercana con el Padre. Aunque Él vino aquí a la tierra a sufrir y a hacer ese sacrificio por nosotros, Él no dejó nunca de tener una conexión con Dios. Aunque la conexión no era igual que cuando Él estaba con Él. Él seguía teniendo una comunión con Dios, Él seguía teniendo una conexión con Dios. Y esta relación era única y cercana. Y a través de Jesús nosotros podemos conocer la naturaleza y conocer el amor y el carácter de Dios. Nadie nunca ha visto a Dios en su plenitud, ha visto a Dios realmente como es, pero Jesús, siendo la representación exacta de su ser, lo revela a la humanidad. Gracias a Él, nosotros podemos conocer a Dios de una forma más íntima y más cercana. Y Jesús a nosotros nos invita a poder conocer al Padre de una forma más íntima, a estudiar su vida y sus enseñanzas, y así nosotros podemos aprender más de quién es Dios y cómo es el amor de Dios para con nosotros. Cuando los líderes religiosos le preguntaron a Juan el Bautista quién él era, él declaró firme que él no era Cristo, sino que él solamente era su precursor. Él solamente vino aquí a la tierra, o sea, aparte de vivir, claro está, el propósito de Juan el Bautista era hacerle el camino a Jesús, a dar a entender que venía un Mesías detrás de él. Por eso vemos que en el versículo 19, un momento, que en el versículo 19 dice, wow, se me perdió el versículo 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿tú quién eres? Él confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Él pudo haberse, si él hubiese sido una persona con un corazón corrompido y haberse dejado llevar por el pecado de su corazón, él pudo haber dicho que él era el Cristo. Sin embargo, él tenía claro cuál era su propósito aquí en la tierra, que él estaba llamado a dar a conocer que el Cristo venía después de él y que él no era el Cristo, que él solamente le estaba haciendo el camino, le estaba dando a conocer que él venía.
Él era un precursor de Jesucristo. Y aquí Juan sabía que su misión era señalar al Mesías, no de recibir reconocimiento para él mismo, no era echarse la vanagloria a él mismo, sino reconocer que el Cristo venía. Y aquí está realmente esta respuesta que Juan tiene en este versículo, a nosotros nos enseña sobre la humildad y la claridad de propósito. Nos invita a nosotros mismos a preguntarnos si nuestras vidas y acciones reflejan lo que es el llamado de Dios o si nosotros estamos buscando un reconocimiento personal. ¿Tú reconoces cuál es el llamado que tú tienes de Dios, de parte de Dios? ¿Cuál es tu propósito? ¿O solamente tú haces las cosas porque tú te ves bonita haciéndolo bonito o te ves notorio trabajando para Dios o tú haces las cosas para Dios? Tú sirves para Dios sin importar si tú recibes reconocimiento, tú haces las cosas para agradar a Dios, para atraer a más personas a Dios o simplemente tú quieres que te vean. Y este es un claro ejemplo de la humildad y el por qué Dios le entregó esa misión tan importante a Juan, porque él era humilde y no buscaba un reconocimiento personal, él no buscaba vanagloriarse en sus propios atributos. Y eso es algo muy importante que tenemos que aprender. La Biblia, señores, es un manual de vida. Aquí nosotros tenemos todo, 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 todo para nosotros dejar que Dios a través de su palabra renueve nuestro entendimiento, renueve nuestras vidas, nuestras acciones y nos cambie. Porque el único que puede realmente y verdaderamente hacerlo es Dios a través de su palabra. Y por último tenemos el capítulo 27 hoy, en al decir que es un versículo que a mí me gusta mucho, realmente, el versículo 27, y dice, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en vez de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Y el versículo 27 dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Este versículo, al decir es que él no es digno de desatar las sandalias de Jesús, Juan muestra una reverencia y una humildad, reconociendo la santidad y la autoridad de Jesús. Y esto debe de ser para nosotros ejemplo, porque cuántas personas podemos ver y encontrar que no tienen reverencia, que no tienen reverencia por las cosas de Dios, que no entienden y porque no entienden, no tienen una reverencia con Dios, con las cosas de Dios. Y es muy importante, y por eso me gusta tanto este versículo, porque al decir que él no era digno ni siquiera de desatar las correas de los zapatos de Jesús, ninguno somos dignos. Mas sin embargo, él vino aquí y puso su cuerpo, puso su sangre, su sudor, sus lágrimas, para que cada uno de los que estamos aquí en la tierra pudiéramos ser salvos, pudiéramos pasar a la vida eterna con el Padre, no estuviéramos perdidos. ¿A cuántas personas Dios los ha sacado del fango? Yo no sé ustedes, pero yo fui una de las que cuando llegué a Cristo era un disparate de persona. Y Dios cambia, Dios transforma. Y por eso Dios mandó a Jesús, para que Jesús muriera por cada uno de nosotros. Él dio la vida, dio su sangre, su sudor, él fue humillado, él fue apedreado, él sufrió latigazo, sufrió tentaciones, pasó hambre.
Y Él vivió todo eso, no solamente para Él poder salvarnos a nosotros, sino para Él también vivir las cosas que nosotros vivimos aquí. Jesús sufrió todo lo que sufrimos nosotros. Por eso Jesús nos puede entender. Y por eso era el plan de Dios, de que la parte de Él que Él mandó aquí pudiera entender cada una de las emociones, de los sufrimientos, de los pensamientos que nosotros pudiéramos tener. Y esta expresión de Juan, al revelar esa profunda reverencia, es la que todos debemos de tener ante Jesús, ante el Hijo de Dios y ante Dios. Y esto a nosotros nos llama a considerar cuán conscientes nosotros somos de la grandeza de Cristo y de nuestra necesidad de acercarnos a Él con humildad, con respeto y con reverencia. ¿Qué tan reverentes estamos siendo nosotros con las cosas de Dios? ¿Qué tanta importancia le estamos dando al sacrificio que que Jesús hizo por nosotros? Nosotros estamos mandando diariamente a Jesús a la cruz. O nosotros estamos aceptando ese sacrificio que hizo Jesús por nosotros y estamos dejando que su palabra y su Espíritu Santo a nosotros no, nos liberte verdaderamente de las ataduras del pecado, de las ataduras de los vicios, de la atadura de tantas cosas que el ser humano tiene dentro. Cuando digo vicios, señores, yo no hablo de cosas ilícitas solamente. El ser humano está viciado por dentro con muchísimas cosas que son lícitas. Entonces, como última parte del estudio, vamos a coger un versículo clave. un- Vamos a coger un versículo clave que es Primera de Juan 12, versículo 1, capítulo 1, versículo 12, que dice, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Mis estudios siempre, al final, yo los enfoco en un versículo y trato de ver cómo yo ese versículo puedo aplicar, qué yo entiendo de ese versículo y cómo ese versículo yo lo puedo aplicar a mi vida. Usted puede tomar cualquier versículo del 1 al 27, analizarlo, tratar de entenderlo y ver qué usted puede aplicar de lo que entendió a su vida. Yo les voy a dar un ejemplo con este versículo que a mí me llamó la atención, que fue uno de los que me llamó más la atención, aparte del de Juan, y es el versículo 12. En este versículo, yo, Jennifer, puedo entender que nos enseña que a través de la fe en Jesús, nosotros recibimos el derecho de ser hijos e hijas de Dios. Y esta nueva identidad como hijos de Dios no es algo que nosotros no vayamos a ganar con nuestro propio esfuerzo, con nuestros éxitos, con lo mucho que yo trabaje, con lo mucho que yo trabaje en la iglesia, con lo mucho que yo estudie. No, esto es un regalo que nosotros recibimos mediante la fe en Cristo. Y esto realmente es clave en el Evangelio de Juan y nos ofrece un fundamento bastante firme para nuestra relación con Dios. Cuando nosotros entendemos que realmente nada de lo que nosotros podemos lograr con Dios, realmente no es lograr. Dios nos los está dando a nosotros. Nosotros no ganamos nada más que ser hijos e hijos de Dios. Cuando aceptamos a Dios, cuando le abrimos nuestro corazón, cuando le abrimos nuestra mente, y nada de eso lo ganamos con nuestros méritos. Lo único que nosotros podemos hacer es tener un corazón dispuesto, una mente dispuesta a dejar que Dios nos moldee, a que Dios trabaje con nosotros. ¿Y cómo yo puedo aplicar este versículo en mi vida? Pues vivir con seguridad en la identidad que Dios me da, saber que yo soy una hija de Dios y que eso me da una identidad firme en Él. Y esto nos libera a nosotros de buscar o de la necesidad de buscar aprobación en las opiniones de las demás personas. Nosotros podemos vivir en confianza,
sabiendo que nosotros somos amados y somos aceptados en Dios. Otra aplicación, sí, Yajairi, ¿va a decir algo? Ah, ok. Otra aplicación que yo le puedo dar a ese versículo en mi vida es que eso refleja nuestra identidad como hijo de Dios. Aparte de vivir con seguridad en esta identidad, eso también refleja nuestra identidad como hijo de Dios. Ser hijos de Dios implica reflejar su carácter en nuestras vidas, en nuestras acciones, en nuestro caminar. Y eso se traduce en vivir de una manera compasiva, de una manera amorosa, de una manera justa, dando buen testimonio, buscando imitar el amor y la verdad de Cristo en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, en nuestros hogares. Y por último, me ayuda a vivir con un propósito y con una esperanza. Como hija de Dios, nosotras tenemos el privilegio y la responsabilidad de vivir conforme al propósito que Dios tiene para nosotros, sabiendo que nosotros somos parte de la familia de Dios y estamos llamadas a cumplir su voluntad, no la nuestra, su voluntad. Y podemos enfrentar muchísimos desafíos porque lo vamos a enfrentar. La vida cristiana no es fácil, no es una vida color de rosas. Vamos a enfrentar muchísimos desafíos, pero lo podemos enfrentar con esperanza, con fe, sabiendo que Dios cuida de nosotros, porque nosotros somos sus hijos y somos su familia. Entonces, estas serían las tres aplicaciones a la vida diaria que yo daría de ese versículo. Este versículo nos invita a nosotros a vivir de una manera consciente y agradecido de nuestra identidad en Cristo, de reflejar su amor y vivir con propósito día a día. Y nada, chicas y chicas, hasta aquí es el estudio de hoy. Yo espero que hayan entendido. Señores, no se queden callados, hablen. Ustedes pueden hablar, esto no es un monólogo. Ustedes pueden hablar. Yo sé que a veces da vergüenza hablar, pero tengan la confianza de hablar. Realmente son bienvenidos a hablar. Mi amada Francelis va a terminar con la oración. Adelante, Francelis. Hola, buenas noches, bendiciones para todos. Vamos a ponernos en comunión para orar. Padre, te damos gracias por este momento, por este ratito que hemos sacado, Señor, para aprender más de tu palabra, para conocer más de ti, para conocer más de lo que dejaste en tu escritura para nosotros, Señor. Te pedimos, Dios, que esto no se quede solo en un pequeño estudio, un momento de reflexión, sino que podamos aplicar esto en nuestras vidas, que podamos dar buen testimonio de lo que estamos aprendiendo de ti, Señor, de lo que estamos recibiendo, Señor, cada día de ti. Te pedimos, Señor, que ilumines nuestra mente, que nos dé sabiduría, que nos permitas caminar de manera que sea agradable para ti, que nos permitas ir conociendo qué debemos desechar, qué debemos imitar, y que esto sirva, Señor, para ser ejemplo hacia las personas que están a nuestro alrededor, que podamos dar buen testimonio de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, de lo que has hecho y de lo que harás. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y estamos despedidos. Nos vemos el próximo martes a las 7:30 con el capítulo del versículo 27 al 52. Espero que haya sido de bendición para ustedes, que hayan entendido. Si tienen preguntas, me pueden escribir. Yo no tengo inconveniente. Respondo cuando puedo, en el momento que puedo, con mucho amor y mucho cariño. Pasen feliz resto de la noche. Que Dios me los bendiga. Y nos vemos el viernes en tributo. Un beso.